¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de lo que le llaman la enfermedad del siglo XXI. Y estamos hablando de la desigualdad en el mundo, no nada más en México. En el caso de México, hablamos por ende de pobreza. Y para ahondar, tengo el gusto de recibir en este estudio de Expedientes TVC a Ricardo Fuentes Nieva. Eres el director ejecutivo de Oxfam, pues, ¿qué le podemos decir? Organización, una ONG a nivel internacional. Sí, es una... Ricardo, bienvenido. Pues muchísimas gracias, mucho gusto estar aquí. Platícanos de entrada para que todo el mundo quede en la misma línea. ¿Qué es Oxfam? Pues Oxfam es una red de organizaciones que estamos presentes en alrededor de 90 países en el mundo y donde nos dedicamos a combatir la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Y es una organización que lleva 75 años existiendo. Empezó el trabajo de Oxfam en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, porque había un bloqueo del gobierno británico a Grecia, un bloqueo naval. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia estaba ocupada por la Alemania nazi, y este bloqueo del gobierno británico estaba generando una hambruna en la población griega, en vez de generar, digamos, oportunidades o de generar un costo a la Alemania nazi, ¿no? Claro. Quien estaba sufriendo era la población griega. Entonces una serie de activistas, académicos, religiosos, personas interesadas en la justicia social se dedicaron a hacer cabildeo al gobierno de la Gran Bretaña para que levantara el bloqueo naval, para que eliminara la hambruna en Grecia. Y es así como nació Oxfam. 75 años. 75 ¿Cuándo años. llega a México? Llega a México hace 10 años. El próximo año, en 2018, vamos a cumplir 10 años en México. Y Oxfam México es una de las primeras, digamos, como capítulos, una de las primeras organizaciones de esta confederación que está basada en un país emergente, no en un país rico. Los Oxfams en general están basados en Estados Unidos, en Australia, en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Alemania, pero digamos, esta red global está buscando, digamos, transformarse internamente y decir, necesitamos tener presencia de organizaciones nacionales en países emergentes. Y es ahí donde Oxfam México pues, se constituye como una organización de la sociedad civil nacional que está atacando los problemas nacionales. ¿Qué vieron en México, Ricardo? Una terrible desigualdad, una terrible injusticia, una necesidad de hacer un llamado para que las políticas públicas atendieran a quienes más lo necesitan, a los vulnerables, a los marginados, a las zonas pues olvidadas del sur-sureste del país, porque lo que nosotros hemos visto en México, pero que es, digamos, parte de una tendencia mundial, ha habido mucha creación de riqueza en los últimos 25 o 30 años, ¿no? La globalización en ese sentido ha sido muy exitosa, ha creado mucha riqueza. Pero por el otro lado, esta globalización también ha generado muchísima desigualdad. Esa riqueza que se ha generado... Concentrado en grupitos pequeños. En el 1%, en el 0.1%, en los grandes dueños de las empresas tecnológicas o en los grandes dueños de las tomas de decisiones que utilizan esta toma de decisión para corromper los sistemas y con eso beneficiarse. Sí. Hemos visto un crecimiento del crimen organizado después de la globalización. Es una desigualdad, y déjame decirlo así, tú lo corroborarás si es así. En México es una desigualdad extrema. Así es. Así es, en donde intervienen, bueno, pues para generar esa desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad, todo eso es algo que en estos 10 años que van a cumplir Oxfam en México, ¿ha habido avances? Pues ha habido avances en el sentido de que hay un fortalecimiento de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que están exigiendo que haya menos corrupción, que haya menos desigualdad, que haya mayor rendición de cuentas. Eso sí ha habido un avance, ¿no? Pero el problema es muy grande y no se va a resolver en 10 años y probablemente ni siquiera en los próximos 10, ¿no? Pero el punto importante aquí es que, digamos, estos temas no se tocaban, ¿no? Hace 10 años nadie hablaba de desigualdad. Yo trabajaba hace 10, 15 años, trabajaba en Washington, trabajaba pues en las organizaciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en aquel momento, cuando hablabas tú de desigualdad, digamos, los poderes de estas instituciones se volteaban y te decían,
la desigualdad no es el problema es un problema de pobreza, ¿no? Si los que son más pobres aumentan su ingreso un poquito, ¿qué importa qué es lo que esté pasando con los multimillonarios, con los más ricos, ¿no? Y esa narrativa cambió, porque ahora sabemos que esta gran concentración, esta desigualdad extrema, como lo mencionaste, afecta cómo se toman decisiones políticas, cómo se toman decisiones económicas y cómo se estructuran las sociedades, ¿no? Y se estructuran las sociedades de una manera en lo que nosotros llamamos que están capturadas por el 1%. Por eso molesta mucho que México tenga una de las pobrezas más grandes del mundo y tenga a uno de los hombres más ricos del mundo. Y vamos, no es culpa de él directamente, pero estamos hablando de que hay una mala distribución, de que hay corrupción, de que se dan las cosas en favor de ciertos grupos. Así es. Y uno pensaría en las reformas estructurales que se han manejado tanto, que se han, valga el término, cacaraqueado tanto en los últimos años de esta administración. ¿Han aportado algo esas reformas estructurales? Pues nosotros no hemos visto muchos resultados de estas reformas estructurales, que de alguna manera es necesario cambiar el sistema, porque tienes toda la razón, este sistema beneficia a unos cuantos, ¿no? Entonces sí es necesario cambiar el sistema, pero las ideas buenas que se implementan mal terminan siendo pésimas ideas. Y lo que nosotros estamos viendo es que la implementación de cualquier reforma estructural tiene que estar seguida por una, digamos, por una transparencia y una claridad y una limpieza, que es lo que no ha tenido este gobierno, ¿no? Ni este ni los otros. Ni los anteriores, eso es cierto. Vienen, Eso es cierto. Pero lo que es cierto es que el tema de la corrupción y la impunidad no va a permitir implementar de manera eficiente ninguna reforma estructural. O sea, hay que limpiar la casa y hay que asegurar que el Estado de Derecho empiece desde la cabeza, desde el hombre más poderoso del país, que en este caso es el presidente de la República. Mientras no tengamos unas leyes que se apliquen por igual a todos, independientemente de cuál es tu condición socioeconómica, dónde vives, qué puesto tienes, va a ser muy difícil que podamos avanzar en nuestros... va a ser muy difícil, Ricardo. ¿Le ves futuro en México? Sí, yo creo que le veo futuro, porque ya creo que la ciudadanía está harta de la impunidad, está harta de la violencia, está harta de la corrupción, y ya empezamos a ver que hay... pues un poquito de alternativa, ¿no? Un poquito de alternativa de organización social, cómo se organizó la ciudadanía después de los sismos del 7 de septiembre, el 19 de septiembre, donde se veía que las distintas autoridades estatales, municipales, federales, no estaban respondiendo de manera adecuada a las necesidades. La ciudadanía se organizó. Esto es muy poderoso. Aún en este momento no responde. Exacto. A ver, dime una cosa, pareciera que todo el mundo nos damos cuenta de esta situación, no solamente en México, en el exterior nos damos cuenta, y las autoridades, que son quienes deben de empezar a hacer este movimiento de transparencia y de equilibrio en cuanto a la distribución de la riqueza, parece que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Yo voy a un tema que también está muy vigente, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Uno de los puntos más críticos es el tema de los salarios. Así es. Y son los salarios bajos en México que le pegan finalmente a Estados Unidos y a Canadá. No nada más es una cuestión que, como lo decías hace un momento, si le subimos un poquito de sueldo ya se resuelve. No, tenemos que equilibrar. Exacto. Y hay posibilidades de ello. La presión ahora es muy fuerte. Sí. Yo creo que sí hay o sea, no solo es necesario, es urgente, ¿no? En México, pues tenemos una economía que es muy frágil. Muy frágil. Muy frágil. En los últimos 20 años, a pesar de la globalización, a pesar del Tratado de Libre Comercio, la economía ha crecido en promedio un poco más de 1% al año, ¿no? O sea, cuando tú ves lo que crece en economías como la China o la India, o economías incluso en África subsahariana, pues ves que estamos muy por debajo del potencial de crecimiento económico, ¿no? Entonces, la economía es muy frágil. Y después el mercado interno también es muy frágil porque los salarios son muy bajos. Muy bajos. Y
y existe toda esta discusión de que se necesita aumentar la productividad para aumentar los salarios, pero toda la evidencia en el mundo, la evidencia más reciente, te indica uno que la productividad está creciendo, sí, y en México está creciendo, y los salarios no están creciendo con esa productividad, y que cuando se aumentan los salarios no existen estos pues, efectos negativos que la gente cree que puede... Que los economistas ven. Pero ni siquiera todos los economistas, ¿no? O sea, hay muchos estudios donde tú puedes aumentar los salarios y no hay efectos inflacionarios, por ejemplo, que esa es una de las preocupaciones. Así ¿no? es. Pero yo creo que hay que fortalecer el mercado interno y para fortalecer el mercado interno pues hay que aumentar los salarios. Además hay un tema de derecho aquí. El salario mínimo en México está por debajo de la línea de bienestar. En cualquier parte del mundo, prácticamente. Bueno, aquí en México, y eso es anticonstitucional. Claro. ¿No? El que el salario mínimo esté allí es anticonstitucional. Pero ya ves que hay quienes dicen que con un salario mínimo podrían vivir y vivir bien. Sí, bueno, y ese es parte del problema de esta disociación que tiene la clase política con la sociedad mexicana, ¿no? O sea, la gente que dice eso, que fue un secretario de Hacienda, creo, del sexenio pasado. Así es. O sea, claramente no está en contacto con la sociedad mexicana. No le importa. Y entonces, o sea, ponte a pensar, ¿cómo toman decisiones las personas que no están en contacto con la sociedad mexicana? ¿En favor de quién toman esas decisiones? ¿No? ¿Qué tipo de información reciben para diseñar las leyes, para diseñar las políticas, para diseñar las estructuras económicas y políticas de este país? ¿Qué puede hacer la sociedad? Pues algo tiene que hacer. Participar más. Tiene parte de la respuesta en sus manos. Sí, tenemos que participar más, organizarnos, exigir. Así como te digo, después del terremoto del 19 de septiembre en Ciudad de México, pero también después del 7 en las otras partes del país, en Oaxaca, en Chiapas, la ciudadanía se organizó. Y fíjate, lo que pasó fue algo muy importante, ¿no? Nos dimos cuenta que digamos, este capital social, esta capacidad de trabajar juntos como ciudadanos, existe y que se dan resultados, ¿no? Yo creo que, digamos, tenemos que construir en esa autoorganización para demandar a quienes nos gobiernan que rindan cuentas, ¿no? Ese yo creo que es un punto muy importante. Están acostumbrados a no rendir cuentas, ¿no? Entonces, o sea, el presidente da un discurso y pide que le aplaudan, ¿no? O sea, la sociedad no está para aplaudir decisiones, claro, ¿no? La sociedad está para exigir que se erradique la pobreza, que se erradique la violencia contra las mujeres, que se erradique la discriminación y la marginación contra las poblaciones indígenas, ¿no? y que tengamos mejores oportunidades, mejores servicios públicos, educación de calidad, seguridad en las construcciones, respuesta a los eventos naturales que se convierten en desastres cuando hay malas políticas públicas, todo esto, ¿no? Y está en nuestras manos. Al final, fíjate, es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces en México no nos damos cuenta que quienes nos representan en el Senado, en el Congreso, en el gabinete del Poder Ejecutivo, son empleados nuestros. O sea, cada quincena o cada catorcena, cuando tú recibes tu cheque, pues hay una cantidad de impuestos que se te quita, ¿no? Se te retiene y va al SAT. Y digamos, eso pues, es con lo que pagamos los impuestos, las infraestructuras, los choferes, los lujos, los viajes de todas las personas que trabajan en el gobierno federal, en el gobierno estatal, en el gobierno municipal. Son nuestros empleados. Entonces pongamos a pensar, si tú tienes a alguien que trabaja contigo, ¿lo dejarías hacer lo que quisiera sin exigirle cuentas? Somos un patrón sin voz. Exacto, ¿no? Y yo creo que ese es el cambio que necesitamos en este momento en México. ¿Cómo? Y que se está viendo a través de las organizaciones de la sociedad civil, se está viendo a través de estas plataformas, la prensa, la prensa que es más independiente, ¿no? La prensa que está exigiendo que digamos... Ahí hiciste una diferencia. Yo te pregunto, hablábamos hace un rato de las reformas estructurales, una de ellas telecomunicaciones, ¿cómo la ven? Bueno, allí no tenemos una posición muy clara, pero lo que es cierto es que se necesita más competencia, ¿no? Se necesita más competencia y se necesita también porque ve, lo que está pasando muchas veces con los medios de comunicación es que
dinero que se debería estar gastando, dinero público, ¿no? Dinero que tiene el gobierno federal, que se debería estar gastando en programas de lucha contra la pobreza o para educación o para salud, Claro. se está gastando para pagar campañas y comunicación social, ¿no? Y eso distorsiona, o sea, no solo distorsiona, o sea, tiene dos efectos negativos, Sí. ¿no? O más. Pero los dos que son muy notables es ese dinero que no se está utilizando para combate contra la pobreza, pues está teniendo a personas en la pobreza. Y la pobreza en México no cambia en 20 años. ¿No? Es bandera, ¿eh? Y sí. Es una bandera política, pero no se soluciona. Exacto, ¿no? Sí. Y el otro efecto es que distorsiona cómo funcionan los medios en México. Los medios, o sea, los medios tienen un potencial poder enorme, ¿no? Sí. Porque los medios, o sea, en Estados Unidos a los medios se les llama el cuarto poder. El cuarto la poder. capacidad de fiscalización, la capacidad de generar narrativas, la capacidad de exigir es muy importante de los medios, ¿no? Y yo creo que ese tema es, digamos, es un tema que está allí, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo aseguramos que hay una prensa independiente? Ahí también hay dos Méxicos, ¿eh? Ahí también hay dos Méxicos. Ricardo Fuentes Nieva, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Hay muchos temas que platicar de la desigualdad y por ende de la pobreza en México. No le cambie, regresamos, estamos en Expedientes TVC. Nuestro tema como cultural, social, le asigna ciertos roles a la mujer que le convienen a los hombres, ¿no? Nuestro tema como cultural, social, le asigna ciertos roles a la mujer que le convienen a los hombres, ¿no? Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando con Ricardo Fuentes Nieva, el director ejecutivo de Oxfam, y el tema principal es la desigualdad en nuestro país. A nivel mundial es muy parecida, aunque México no sé si está en el primero o en el segundo lugar de desigualdad. ¿Y qué lugar sería? Bueno, digamos, el último cálculo que tenemos es si tú ordenas a todos los países de más desigual a menos desigual, México está en el 25% más alto, ¿no? Y hay muchas maneras de medir la desigualdad, pero el punto es, México es un país de ingreso medio alto, ¿no? Un país de ingreso medio alto, un país que tiene acceso a uno de los mercados más grandes, al mercado más grande del mundo, ¿no? Si es un país, que es el mercado de Estados Unidos, con una cantidad enorme de tratados de libre comercio por todos lados, y que no ha podido utilizar todas estas pues, ventajas, ¿no? para disminuir la desigualdad y para generar riqueza. Bueno, hablabas tú del TLC y hay un enorme beneficio, pero para unos cuantos. Sí, para unos cuantos. Sí, en el campo mexicano, en fin, en todos los sectores hay un grupo pequeño que se beneficia con el Tratado de Libre Comercio y el resto, que es el porcentaje mayor, ni siquiera es tomado en cuenta. Pero bueno, dentro de todo este entorno, Ricardo, mucho se ha hablado en los últimos años y es una palabra que nos causa cierta reacción. Empoderar a la gente. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo creo que más que empoderar a la gente es que la gente utilice, los ciudadanos utilicen los mecanismos que existen para que ejerzan su poder. O sea, digamos, si yo soy un ciudadano, nadie me puede empoderar más que yo mismo, ¿no? Entonces es cómo se utilizan los mecanismos para que la gente se autoempodere, se empodere a sí misma, ¿no? Y creo que allí hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones. Participación en digamos, los presupuestos participativos, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, tiene presupuestos participativos y hace un par de meses hubo una votación, ¿no? Y no mucha gente vota, ¿no? Apatía, ¿no? Entonces, involucrarse en esas tomas de decisiones, involucrarse en las tomas de decisiones locales, involucrarse en, o sea, muchas veces se piden voluntarios para poder investigar qué es lo que está pasando con los presupuestos a nivel municipal, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa a nivel municipal es que no es tanto corrupción, sino que las autoridades no saben cómo utilizar esos presupuestos, ¿no? Entonces, yo creo que allí conectar el talento que existe en México con las necesidades que existen en algunas localidades, eso es muy importante, ¿no? Pero la participación ciudadana en todos los espacios públicos es muy importante, ¿no? Espacios de debate. Desencanto, ¿sí? El no conocer por qué vía puedo participar. Porque yo quisiera estar en una reunión de participación ciudadana. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Necesito alguna autorización?
no Sí. se sabe. No Entonces se hay sabe, apatía. entonces, sí, hay apatía, ¿no? Pero ahí es donde organizaciones como la nuestra, Oxfam, ¿no? Que pueden visitarnos en oxfamexico.org, pues nosotros tenemos, en nuestro sitio información de qué es lo que está pasando, hacemos foros, tratamos de llamar a la ciudadanía, los invitamos a que participen, a que firmen cartas que después nosotros mandamos al Congreso, que vengan a reuniones, manifestaciones, ¿no? Todo eso es muy importante. Nadie nos va a regresar nuestro sistema económico, político, social, más que nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar en nuestras manos el tipo de país en el que queremos vivir. Y es en ese sentido donde el próximo año, alrededor de las elecciones que vienen en 2018, que sí son presidenciales, pero hay más de 3,000 puestos de elección popular en juego, ¿no? No es solo la presidencial, es todo, ¿no? O sea, todo el sistema tiene que empezar a rendir cuentas a los ciudadanos. O sea, tiene que haber una especie como de toma de la ciudadanía de estos espacios públicos, ¿no? Y tiene que ser, pues, utilizando los mecanismos existentes para exigir cuentas, ¿no? O sea, nosotros hemos ido, junto con otras organizaciones, por ejemplo, al Senado, ¿no? Al Senado para pedir explicación de por qué se estaba dando una nominación a la vicepresidencia del INEGI, por ejemplo, ¿no? Y utilizamos el esquema de parlamento abierto, ¿no? Y nos decían, muy poca gente utiliza el esquema de parlamento abierto. Pero como te decía, los senadores son empleados nuestros, sí, claro, ¿no? O sea, son elegidos y tienen, o sea, tienen su carrera y por algo son elegidos, algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero al final son empleados de la ciudadanía, ¿no? Y si nosotros, o sea, vamos y en este esquema de parlamento abierto, vamos y le preguntamos al senador, señor senador o señora senadora, ¿por qué está usted tomando esta decisión? Usted tiene que explicarme, ¿no? Y tenemos que, o sea, ese es el tipo de empoderamiento que tenemos que decir. ¿Cómo han medido, cómo entender si hay participación ciudadana? Bueno, esa es una ¿Se acercan a Oxfam, por ejemplo? Sí, se acercan. Nosotros tenemos la medición de cuántas personas tenemos en nuestras bases de datos como voluntarios, como personas que nos donan 200 pesos al mes o 150 pesos al mes, cuántas personas entran a nuestra página, ¿no? Cuántas personas nos siguen en redes sociales. Pero, digamos, hay un montón de métricas, hay muchísimas métricas que te permiten saber qué tan interesada está la ciudadanía con ciertos temas, ¿no? Ahora, los temas de género. Del interés a la participación. Sí, yo creo que y ahí es donde digamos, existen estos mecanismos. El desafío para nosotros es ser más eficientes en el uso de esos mecanismos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo aseguramos que digamos, porque hay 300 diputados que están representando distritos específicos, ¿no? Entonces, la población de esos distritos pues, le puede mandar una cartita al diputado, ¿no? Que es como se hace en Estados Unidos. Pero que se vea reacción. Exacto, ¿no? Y se le diga, señor, o sea, usted no está representando a grupos empresariales, no está representando a una empresa en específico, usted nos está representando a nosotros. A nosotros. ¿No? A ver, déjame plantearte esto porque hay una fuerte molestia de la población en general en torno al tema de la reconstrucción tras los sismos, del 7 y del 19 de septiembre. Hay mucha gente que se queja en redes sociales, hay mucha gente que a nosotros nos han enviado a través de WhatsApp mensajes, no están entregando, nos están engañando, en fin, pero de ahí no pasa, ¿sí? En ese tema, por ejemplo, ¿cómo pueden acercarse a ustedes y formar un frente común? Sí, bueno, nosotros tenemos una estrategia porque estamos trabajando, digamos, con la respuesta después de los sismos del 7 de septiembre y del 19, para asegurar que los recursos que existen para la reconstrucción sean utilizados de manera eficiente, de manera justa, o sea, que haya una distribución que sea progresiva y que no haya corrupción, que no haya clientelismo, que no haya politización, ¿no? ¿Recursos públicos y privados? Sí, o sea, la idea es que haya recursos públicos y privados, pero lo que más nos interesa son los recursos públicos, ¿no? Después, entre el primer sismo y el segundo sismo, nosotros fuimos al istmo de Tehuantepec, ¿no? Y lo que vimos pues, fue muy preocupante, porque lo que vimos fue, no llegaba la ayuda, la gente, digamos, algunas autoridades retenían esa ayuda o lo estaban distribuyendo de manera clientelar y política, había mucha militarización,
había una privatización de la ayuda, empresas presentes en el Istmo, sobre todo empresas eólicas, por ejemplo, empezaron como a tomar el papel del Estado, que eso también es muy preocupante. Y entonces, digamos, nosotros fuimos con un grupo de organizaciones locales de Oaxaca, pero también nacionales, ¿no? Y tenemos una estrategia donde le vamos a dar seguimiento a cómo se está dando eso y vamos a trabajar con aliados. Para transparentar Para todo transparentar y exigir, ¿no? Y también estamos en otros colectivos, como este colectivo Epicentro. Que tiene más de 100 organizaciones, ¿no? Que está tratando de hacer lo mismo a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que, fíjate, digamos, lo que nos muestra es que hay un deseo de participar. Hay muchísimas organizaciones que tienen la capacidad y el talento para hacer esto, y simplemente nos hace falta, digamos, como aprender de qué tiene más impacto para que esto suceda, ¿no? Pero no vamos a ceder, ¿no? Y no nos vamos a rendir. O sea, es nuestra obligación como organizaciones de la sociedad civil y es nuestra obligación como ciudadanos mexicanos exigir que quienes nos gobiernan hagan bien el trabajo y que expliquen por qué se toman decisiones. Exigir y que nos hagan caso, Así Ricardo, es. porque, insisto con este tema, hablaste tú de Epicentro, que hasta donde entiendo es un conjunto de organizaciones como Oxfam, como Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción, en fin, que tomaron la bandera de decir nosotros vamos a vigilar que el dinero público y privado sea utilizado de manera transparente. Y que la reconstrucción se hiciera con dignidad y con enfoque de derechos y particular enfoque a las mujeres. Hay una pregunta insistente de prácticamente todos los mexicanos. ¿Qué ha pasado con el dinero donado por instituciones, países y personalidades? ¿A dónde está? Bueno, ese dinero debe estar empezándose a ejercer, si no es que ya se ejerció. Y dice, ahora, digamos, es como muy pronto, pero, digamos, después a finales probablemente de octubre, digamos, en estos días, o el siguiente mes, tienen que empezar a haber reportes. Tienen que haber reportes detallados de cuánto dinero hay en las cuentas de bancos, en las arcas, y cuánto dinero ya se empezó a distribuir, ejercer, qué se ha hecho con ese dinero, cuántas personas se han beneficiado y demás, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Porque el trabajo de la ciudadanía en la reconstrucción no termina cuando digamos, se acaban los trabajos de rescate, ¿no? De rescate. Es un trabajo, nuestra estrategia, por ejemplo, es una estrategia de 18 meses, ¿no? Porque nosotros pensamos que en 18 meses vamos a tener que trabajar con las comunidades para que, bueno, puedan reconstruir su comunidad, pero al mismo tiempo sigan exigiendo a las autoridades locales, estatales y federales que esto suceda, ¿no? O sea, la reconstrucción no va a durar un mes, no va a durar dos meses. No. Y allí es donde nosotros debemos ser muy disciplinados y, digamos, mantener como la energía para poder hacer estas preguntas que estás haciendo, que son muy importantes, en los siguientes 6 meses y en el siguiente año, porque lo que está pasando es, de repente hay muchísimo dinero para una reconstrucción en un año electoral, ¿no? Y esto puede tener... Politizarse. Exacto, ¿no? Y eso... Y en este caso, Oxfam está atento y vigilante para que eso no suceda. Es parte fundamental de nuestra estrategia, ¿no? Y es parte fundamental de nuestras alianzas a nivel local, a nivel estatal, con todas estas organizaciones, y digamos, es parte de lo que nosotros queremos contribuir a la sociedad mexicana. Vamos, a ustedes se pueden acercar aquellos damnificados que tengan alguna pregunta, algún problema con el tema de los apoyos para la reconstrucción, pueden apoyarse con ustedes. Así es, y nosotros podemos ponerlos en contacto con las autoridades o con las organizaciones que pueden ayudarles a manejar el tema en específico, ¿no? El tiempo casi se nos termina, Ricardo. Yo quisiera tocar un último tema que también es preocupante, el tema de la violencia contra las mujeres. Y de paso, pues el feminicidio, que no solamente hemos avanzado en acabar con este problema, sino por el contrario, el problema crece. Sí, nos acordamos, y cuando hablamos de feminicidio, mayoritariamente la gente piensa en Ciudad Juárez, pero de Ciudad Juárez ya prácticamente pasó al Estado de México, a Michoacán, a Morelos.
¿Qué pasa? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo vamos? Bueno, digamos, es un problema muy grave, es un problema, digamos, es una crisis, ¿no? Y creo que no se ha reconocido en México este problema de violencia contra las mujeres como la crisis que es, ¿no? Y aquí, digamos, el punto es, hay varios temas, hay temas culturales, o sea, hay temas de privilegio de los hombres que digamos, no aceptan el cambio social y no aceptan, sí, el machismo. Hay un problema de machismo muy grave, ¿no?, en el país, pero también un problema del Estado de Derecho, ¿no? O sea, la impunidad, o sea, si tú tienes estas dos elementos, ¿no?, una terrible impunidad y un machismo terrible, o sea, lo que tienes es una receta para que personas, hombres, puedan atentar, abusar, asesinar, violar de manera impune a las mujeres. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, es una crisis, y ahí se necesita hacer muchísimo trabajo, ¿no?, en esto. Es un trabajo que viene de raíz de la sociedad. Tiene que trabajar primero la sociedad. Recordemos que vivimos en un matriarcado, ¿sí? Qué curioso, ¿no? ¿La mujer es quien empodera en este caso al hombre? No, yo creo que lo que está pasando es que, digamos, o sea, nuestro sistema como cultural, social, le asigna ciertos roles a la mujer que le convienen a los hombres, ¿no? El rol de la madre protectora, el rol de la mujer que cocina, ¿no? Pero eso no es igualdad de género, ¿no? Y eso muchas veces lo que hace es apoya la violencia contra las mujeres, ¿no? Ha habido algunos avances en algunos casos, ya se habla de este tema, pero, o sea, la realidad es que sigue habiendo una cantidad de violencia, feminicidios, abusos sexuales, violaciones, que es inaceptable, ¿no? Que es inaceptable y que tiene que ser tratado desde el tema, o sea, desde el tema familiar, cultural, en escuela, pero también tiene que ser tratado a través del sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia, pues, tiene tipificado el feminicidio, pero, o sea, existe una impunidad enorme en este país, ¿no? El 98% de los crímenes, incluidos la violencia contra la mujer, pues no se resuelve, ¿no? Entonces no se castigan. Sí, entonces aquí tenemos un problema que es un problema complejo, que requiere trabajo con la sociedad, pero que también requiere una mejor implementación del sistema judicial. Se nos terminó el tiempo, Ricardo. Yo te quisiera hacer una pregunta, por último, englobando un poco lo que hemos platicado aquí, que ha sido muy poco porque hay muchos temas de desigualdad en el país. Desde la óptica de Oxfam México, ¿hay futuro positivo para nuestro país? Sí, claro, ¿no? Claro, pero digamos, por eso trabajamos, ¿no? Todos los días vamos, nos despertamos, nos bañamos y vamos a la oficina porque creemos en ese futuro positivo. Y te digo, o sea, es el empoderamiento. O sea, nosotros lo que queremos ser como organización es un vehículo para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, sus preocupaciones, y que haya un balance entre quienes toman decisiones, sean decisiones políticas o sean decisiones económicas, y el resto de la ciudadanía. Que este país no exista para unos cuantos, que son los ricos y los privilegiados, sino que exista para todos y que todos tengamos la oportunidad de vivir una vida de la cual nos sintamos orgullosos, que sea una vida digna y una vida con oportunidades. Pero hace falta la actitud y la acción de la sociedad como tal. Sí, y yo creo que vamos ahí, yo creo que la sociedad va despertando, va a tomar tiempo, pero yo tengo mucha confianza y mucho optimismo. Ricardo, te agradezco enorme. Muchísimas gracias. Ricardo Fuentes Nieva, el director ejecutivo de Oxfam México. Y bueno, por supuesto, nuestro agradecimiento a usted. Nos vemos la próxima aquí en Expedientes TVC.